Hola a todos, continuando con el tema de análisis de fuerzas y de tipos de fuerza. Esto, hay unos conceptos que van a ser muy importantes. Nosotros estamos hablando de equilibrio de fuerzas, basados en la tercera ley de Newton, que es la de acción-reacción, lo que hablamos la vez pasada. Y la base fundamental de esta materia es el equilibrio de las fuerzas. Pero aquí también hay que tener en cuenta de que, de que es muy importante la fuerza resultante y también es muy importante la distribución de las fuerzas y esas cosas. Hoy nos vamos a dedicar primero que todo a hacer un resumen del tema de lo que vimos la vez pasada y después un análisis de fuerzas resultantes y después vamos a ver un nuevo concepto que es el de momento de una fuerza. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en el curso? Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es lo siguiente. Nosotros nos planteamos que siempre tenemos que tener un sistema en equilibrio. O sea, el sistema en equilibrio es la base fundamental del desarrollo de este curso. Y la vez pasada pusimos como una fuerza por acá, una fuerza por acá y una fuerza por acá. Dijimos que aquí, por ejemplo, hay 40 grados, que aquí hay 70 grados, que aquí hay, por ejemplo, 100 newton, que aquí hay 300 newton. Ah, no, la vez pasada pusimos, fui acá como 1000 newton y calcular entonces esta fuerza F1 y calcular esta fuerza F2. Y ese ejercicio fue el que desarrollamos la vez pasada, el de equilibrio de fuerzas. Listo. Pero es que se puede presentar el siguiente caso. O sea, aquí lo que nos están preguntando es, bajo el sistema de equilibrio de fuerzas, ¿cuál es el valor de F1 y cuál es el valor de F2? Pero es que también se puede presentar el caso o sea, de que haya más fuerza. Vamos a suponer que hay otra fuerza acá, que vale, por decir algo, 100 newton. Vamos a suponer que el valor de la fuerza 2 y que aquí hay 10 grados. Vamos a suponer que esta fuerza vale 200 newton. Vamos a suponer que esta fuerza vale 400 newton. Y vamos a suponer que esta fuerza vale 1000 newton. Y vamos a meter otra fuerza hacia acá, una fuerza hacia acá que vale 500 newton. Detallémonos que en este caso hay una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas, cuatro fuerzas, cinco fuerzas. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuerza equivalente o cuál es la fuerza resultante de este sistema? Existen muchos métodos para solucionarlo. Por ejemplo, existe un método equivalente gráfico que es muy utilizado y entonces es como de superposición. Entonces yo pongo un equilibrio acá. Esto lo pueden buscar y lo van a estudiar y me imagino que ya algunos de ustedes estarán avanzando en esos temas. Entonces yo pongo, por ejemplo, la fuerza de 100, esta. Después sigue la fuerza 200 que va como para acá, la fuerza de 200. Después hay una fuerza como de 400 que va por acá, la fuerza de 400. Acá voy a ir mirando lo de la cámara. O sea, la de 100 con sus 10 grados, 100 con 10 grados. Después puse la de 200 con sus 40 grados, con sus 40 grados. Después puse la de 400 con sus 70 grados, con sus 70 grados, la de 400. Después viene la de 500 con sus 0 grados, con sus 0 grados. Y después viene la de 1000, que es como por acá, que sería esta. Y entonces, ¿cuál es la fuerza resultante de este sistema? La fuerza resultante de este sistema es esta señora. O sea, detállese que, así como yo les estoy hablando de equilibrio de fuerzas, porque cuando hicimos lo rojo, hablamos de equilibrio de fuerzas. La clase anterior hablamos del equilibrio de fuerzas. Yo también les estoy diciendo ahora que no todos los sistemas necesariamente están en equilibrio. Obviamente es el tema de la materia, que algunos habrá que calcularle la fuerza resultante que generan. Va a ser muy importante. ¿Cómo se calcula la fuerza resultante? De la misma manera de la vez pasada. Por ejemplo, vamos a calcularle la fuerza resultante a este sistema de, es que aquí hay una fuerza, dos fuerzas, tres fuerzas, cuatro fuerzas y cinco fuerzas. Aquí está el sistema resultante. ¿Cómo se calcula? Igual, sumatoria de fuerzas en X iguales a 0, sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0. Entonces vamos a hacer la de sumatoria de fuerzas en X iguales a 0. Me voy a parar acá y sería 100 coseno para la X, ¿no? Fuerzas en X iguales a 0. Sería 100 coseno de 10 más 200 coseno de 40 menos
400 coseno de 70 menos 500 igual a 0. Y ahí va, no, igual, discúlpeme, para este caso sería, no sería, bueno, menos o más la fuerza resultante. Aquí vamos a decir fuerza resultante, ya entendemos que como estamos hablando de X, igual a 0, ahora sí, pues sería la fuerza resultante en la dirección X. Y acá sería en la dirección X, y acá sería para la fuerza resultante en Y iguales a 0, sería entonces, para la fuerza resultante en Y iguales a 0 sería 100 seno de 10 más 200 seno de 40 más 400. Alguien me preguntará, ¿por qué acá escribió menos y por qué acá escribe más? Porque este era en las X. Entonces, el detalle es que el 400 tiene en las X era negativo. La componente de las X era negativo. Mientras que en la Y, la componente del 400 es positivo, va hacia arriba. Porque aquí estamos asumiendo que todo lo que va a la derecha es positivo y aquí estamos asumiendo que todo lo que sube es positivo. Entonces, sería 400. Estamos en sumatoria de fuerzas en Y. Seno de 70 menos 1000 menos la fuerza resultante en Y igual a 0. Y tenemos la siguiente ecuación. De cada una de las ecuaciones calculamos entonces. Si yo hago 100 coseno de tal, hago todo este desarrollo, calculo la fuerza, el valor de la fuerza resultante en X, calculo el valor de la fuerza resultante en Y, luego ya tengo el valor, la fuerza resultante en X vale tanto y la fuerza resultante en Y vale tanto, y ya quedó solucionado el ejemplo. O sea, a lo que me refiero es que nosotros podemos hablar de equilibrio, como lo hicimos la primera vez, el ejercicio anterior, o podemos hablar de sistemas equivalentes de fuerza. Y no importa cuántas fuerzas pongamos o esas cosas. Por ejemplo, para el ejemplo, acabé de poner 1, 2, 3, 4, 5. 5 fuerzas puse. 1, 2, 3, 4 y 5 fuerzas. Y calculé la fuerza resultante. ¿Cómo? Planteando sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y simplemente las coloqué. Y así calculé la fuerza resultante. A ver, este método es bastante sencillo y es el que se consigue en casi todos los textos y esas cosas. ¿Para qué sirve? ¿O por qué es tan importante? Hombre, porque cuando nosotros analizamos procesos de la vida real, por ejemplo, cuando nosotros analizamos procesos de la vida real y tenemos un peso acá, por ejemplo, un peso W, es muy normal encontrar que ese peso W lo sostienen a veces varias fuerzas, y cada una de sus fuerzas con su magnitud y su sentido, y entonces la única forma de calcular el sistema equivalente es así. Entonces, vamos a suponer que alguien nos dice, tenemos un peso W de 500 newton. Otro ejemplo ya, que aquí hay 10 grados y vale F1, desconocida, y esta vale F2, desconocida, pero con 70 grados, y que aquí hay una fuerza de 400, y que aquí hay una fuerza de 600 newton, que aquí hay, no sé, 40 grados, y que aquí hay 20 grados. Y la pregunta entonces para este ejemplo es calcular F1 y F2. ¿Cómo se hace? De la misma manera. Siempre se hace de la misma manera, analizando el sistema de equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en X iguales a 0, lo que va a la derecha es positivo, y tengo F1 coseno de 10 más 600 coseno de 40 menos F2 coseno de 70 menos 400 coseno de 20 igual a 0. Va la primera ecuación. Y para la segunda ecuación, igual, sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0, lo que sube es positivo, y entonces tengo F1 seno de 10 más 600 seno de 40, o sea, el 40 es hasta acá, ¿no? El 10 es hasta acá. Entonces sería 40 más F2, que es la otra incógnita, seno de 70, más 400 seno de 20, menos 500, acá los 500, igual a 0.
Y tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, y entonces ya puedo calcular cuánto vale F1 y cuánto vale F2. Bueno, esos son los sistemas equivalentes y los sistemas de fuerzas resultantes y esas cosas. Pero resulta que nosotros tenemos un inconveniente, y es que en este curso no siempre las fuerzas salen del mismo punto. Por ejemplo, aquí yo las pinté todas desde acá, aquí hice el análisis desde acá, en el ejemplo que hicimos la vez pasada, el análisis también está hecho desde ahí, pero es muy normal encontrar que no salen del mismo punto. O sea, los sistemas generalmente no salen del mismo punto. O sea, en la vida real, cuando yo tengo una viga o tengo alguna cosa, generalmente no salen del mismo punto. Las fuerzas están sujetas a otros puntos. O sea, por ejemplo, si yo tengo un puente o si yo tengo una estructura, vamos a suponer que yo tengo una estructura cualquiera, voy a borrar acá y entonces hagamos un análisis acá, que es el tema que sigue para el análisis de cálculo de momento de una fuerza. Entonces, en la vida real yo tengo, por ejemplo, el techo de una estructura. El techo de una estructura, pues este es la columna 1, esta es la columna 2, y aquí está el techo. Al techo tal vez le hagan esas cosas. Y detállense una cosa, esta es la columna 1, este es el suelo, la columna 2, este es el suelo, pero aquí hay una fuerza, aquí hay otra fuerza, aquí hay otra fuerza, es muy probable que aquí haya otra fuerza. O sea, detallémonos que en lo que estamos desarrollando hasta ahora, todas las fuerzas salen del mismo punto. Y por eso yo hago el planteamiento de la ecuación por equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando las fuerzas no salen del mismo punto? ¿Cómo las calculamos? ¿Cómo calculamos las fuerzas que no salen del mismo punto? Ahí entra el tema que continúa, que se llama momento de una fuerza. ¿Y qué es el momento de una fuerza? Momento de una fuerza. Entonces, lo que vamos a empezar a analizar es lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo acá un sistema. Aquí está la pared, aquí está metido en la pared. Es como si yo tuviera un tubo metido en la pared así, es lo que acabo de pintar, un tubo, y aquí está metido en la pared. ¿Listo? Y yo tengo una fuerza acá. Y yo tengo una fuerza acá. Y yo tengo una fuerza acá. Entonces vamos a suponer que esta fuerza yo sí la conozco y vale 100 newton. Vamos a suponer que esta fuerza yo no la conozco y vale F. Y vamos a suponer que esta fuerza yo la conozco y vale 300 newton. Entonces, ¿cómo se calculan los sistemas de fuerzas cuando no salen del mismo punto? Para eso se utiliza el momento de una fuerza. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a empezar a analizar ahora más adelante.